Bienvenidos, hoy vamos a mirar otro resumen en Emoji. Gracias por estar aquí, comenten, compartan y gracias. Vamos a dar play. Cuando un profesor de astrofísica descubre una serie de números ocultos en una cápsula del tiempo escolar, se da cuenta de que predicen con precisión desastres a lo largo de la historia y advierten sobre una catástrofe global inminente. Mientras intenta descifrar el mensaje y proteger a su hijo, se enfrenta a fuerzas sobrenaturales y a una verdad que cambiará el destino de la humanidad para siempre. En 1959, en Massachusetts, tras concluir el recreo, la maestra comenzó a llamar a los niños para que regresaran al aula. Entre los estudiantes se encontraba Lucinda, quien permanecía absorta, observando fijamente el sol mientras a su alrededor se escuchaban susurros extraños. Durante la clase, la maestra anunció que realizarían una cápsula del tiempo. Explicó que debían seleccionar objetos representativos para guardarlos y ser descubiertos aproximadamente 50 años más tarde. Para sorpresa de todos, la propuesta de Lucinda fue la elegida. Cada estudiante debía realizar un dibujo de cómo imaginaban el futuro. La maestra sacó una pequeña caja que serviría como cápsula y pidió a los alumnos que comenzaran a trabajar en sus dibujos. Cuando el tiempo destinado para la actividad estaba por agotarse, la maestra fue recogiendo los trabajos. Entonces notó que Lucinda no había realizado un dibujo, sino que había llenado ambos lados de su hoja con una extensa secuencia de números. Intrigada, le preguntó qué estaba haciendo, recordándole que ella misma había sugerido realizar dibujos. Sin embargo, prefirió no insistir. Le devolvió brevemente la hoja antes de recogerla junto con los demás trabajos, para guardarlos en la cápsula. Llegó finalmente el día de la ceremonia para enterrar la cápsula del tiempo, y todos los presentes participaron con entusiasmo. Lucinda, sin embargo, mostraba una expresión de inquietud mientras observaba la escena. De pronto, desapareció sin dejar rastro. La maestra alcanzó a ver un globo flotando en el aire, como si la niña lo hubiera soltado accidentalmente. Al concluir la jornada y percatarse de que Lucinda seguía desaparecida, se notificó a las autoridades para iniciar su búsqueda dentro de la escuela, ya que no existía registro de que hubiera salido. La maestra sugirió revisar también los armarios. Descendió entonces a una zona baja del edificio, similar a un sótano, y escuchó ruidos provenientes de una puerta de servicio. Al abrirla, encontró a Lucinda aterrada. Su rostro estaba pálido, sus dedos sangraban de tanto golpear y rasgar la puerta, y había escrito desesperadamente sobre la madera. Al ver a su maestra, la niña suplicó que se detuvieran, refiriéndose a las voces que resonaban en su mente. 50 años después de aquellos sucesos conocemos a John, un astrofísico que vive junto a su hijo Caleb. Una noche de domingo, mientras asaba salchichas en el jardín, John conversaba con Caleb sobre el universo. El niño, curioso, preguntó si ellos eran la única forma de vida existente. John le explicó que había infinitos planetas aún desconocidos, pero aseguró que según lo que sabían, no existía otra vida similar a la suya, lo cual hirió al menor, quien salió de allí, pues se negaba a abandonar la idea de que su madre estuviera en algún lugar. John trató de consolarlo, diciéndole que aunque él no creía en el cielo, Caleb era libre de creer en lo que deseara. Le pidió a su hijo que descansara. Este, obediente, se quitó su aparato auditivo y fue a dormir. John, ya solo en su oficina, reflexionó sobre la conversación mientras observaba un paquete de regalo que reposaba sobre su escritorio. Al día siguiente, en el Instituto Tecnológico donde ejercía como profesor, John impartió una clase en la que planteó a sus alumnos si los acontecimientos de la vida ocurren por mera casualidad o si obedecen a un propósito predeterminado. Ante la pregunta directa de una estudiante sobre su opinión personal, John respondió con honestidad que no creía en las coincidencias, pero que al mismo tiempo sentía que todo era un conjunto de absurdos sin sentido. Acto seguido se quedó mirando a un punto fijo, sin decir más, dejando a la clase visiblemente desconcertada. El misterioso hombre en su habitación comenzó a gritar aterrorizado y su padre subió corriendo a auxiliarlo. Este lo encontró acurrucado en el suelo, lo abrazó y trató de calmarlo, asegurándole que todo había sido solo una pesadilla. Aunque Caleb intentó convencerse de ello, John también vio al hombre desde la ventana. Furioso, bajó con una linterna y un bate, salió al exterior y gritó al intruso que se alejara de su familia. A la mañana siguiente, John decidió llevar a Caleb a la casa de la hija de Lucinda. Al llegar, vio a una mujer saliendo del lugar con su hija. Decidió seguirlas hasta un museo. Pidió a Caleb que interactuara con la niña mientras él entablaba conversación con la mujer, aprovechando que sus hijos habían hecho contacto. Se presentó algo incómodo y se enteró que su nombre era Diana. Durante la conversación,
Ella mencionó el calor de la temporada. Cuando los niños pidieron salir a tomar algo, ambos adultos accedieron. Se dirigieron a una terraza cercana donde compartieron un momento relajado, incluso observando el cielo a través de un telescopio. En medio de la charla, John mencionó a Lucinda, lo que alteró inmediatamente a Diana. Él le explicó que había encontrado un trabajo de su madre dentro de una cápsula del tiempo escolar y que desde entonces su hijo estaba siendo afectado por fenómenos extraños. Le habló de los números escritos en el documento que correspondían a fechas y lugares de tragedias reales, como el accidente de avión que acababa de presenciar y que aún quedaban eventos por suceder. Diana, angustiada, se negó a seguir escuchando. Tomó a su hija y abandonó la terraza apresuradamente. Ya en el estacionamiento, John la siguió, intentando convencerla de que si Lucinda tenía algún tipo de don, tal vez su hija también lo poseía y eso podría ayudar a salvar a Caleb. La mujer, sin decir una palabra, subió a su coche y se alejó con rapidez, dejando a John preocupado y abatido. Esa misma noche, agobiado por la urgencia, John llamó al FBI desde un teléfono público para advertirles sobre un ataque terrorista que ocurriría. Les pidió que evacuaran la zona correspondiente, pero su advertencia fue ignorada. Dejó a su hijo Caleb al cuidado de su hermana Grace, pidiéndole que evitara que el niño viera las noticias. Luego se dirigió al sitio indicado en los números, decidido a impedir la catástrofe. Una vez allí, se acercó a una oficial de policía para preguntar por qué no habían acordonado la zona. Mientras hablaba con ella, notó que varios agentes del FBI patrullaban el área buscando a alguien, y rápidamente comprendió que lo estaban buscando a él, creyéndolo sospechoso del posible atentado. John se alejó apresuradamente, y al ser detectado por los agentes comenzó una persecución. Descendió al subterráneo, esperando perderse entre la multitud. Allí vio a un hombre con actitud sospechosa que ocultaba algo bajo su abrigo. Convencido de que era el verdadero peligro, lo siguió hasta que ambos subieron a un tren. Mientras lo vigilaba dentro del vagón, los agentes del FBI lo alcanzaron y lo detuvieron junto al sospechoso. John señaló desesperadamente al otro hombre, quien, presionado, confesó entre lágrimas que había robado discos DVD arrojándolos al suelo. John, desconcertado, no tuvo tiempo de reaccionar. El tren arrancó y de pronto las luces comenzaron a parpadear. Nadie lo sabía, pero el sistema de desvío de rieles fallaba. Un tren venía de frente a toda velocidad y sin tiempo para detenerse, descarriló violentamente. En medio del caos, John actuó rápidamente y comenzó a empujar a los pasajeros hacia la parte trasera del vagón, gritando que huyeran. Aunque el conductor activó el freno de emergencia, ya era demasiado tarde. El tren en el que viajaban sufrió un descarrilamiento violento, dejando un caos absoluto y atropellando a varias personas. John, aunque cubierto de polvo, logró salvar a una mujer y su bebé, pero muchos no tuvieron suerte. Tras el desastre, John fue a recoger a Caleb y regresaron a casa, donde se encontraron con Diana, la hija de Lucinda, quien estaba allí porque...